Tiempos de Victoria con Luis Jerez. Váyase conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, verso 22. Está hablando del primer hombre, la primera mujer que Dios puso en la tierra. Después de que los formó, Dios emite una palabra, pero no son simples palabras. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Génesis 1:22 dice la escritura: y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Fíjese que esa palabra bendición, yo espero que me esté oyendo. Esa palabra bendición, cuando hace referencia de Dios, es ante todo una invocación de su potencia salvadora y un reconocimiento de que Dios es generoso. Mire qué tremendo es esto. Cuando Dios bendice, oiga esto, está comunicando a los hombres o a las cosas un misterio o una participación de su propio ser. Mire qué tremendo. Ahora, ¿cuánto Dios nos ha bendecido? Te está dando un misterio y te está dando una participación de su propio ser. Entonces, cuando la Escritura me dice a mí que Dios ya me bendijo, mire, yo no soy cualquier cosa, porque Dios puso de su propia naturaleza sobre mí. Mire qué tremendo es esto. Entonces encontramos que esa palabra bendición se convierte en una invocación para salvar, para que mi vida sea una vida que esté resguardada por el mismo Dios, porque Él puso su naturaleza en mí. Mire qué tremendo es esto. Y vamos a ver a la luz de la Escritura algunos aspectos muy importantes. En el libro de Génesis, ahí mismo donde usted está, en el capítulo 1, por favor véalo, verso 28. Fíjese que cuando dice la Escritura: y los bendijo Dios diciendo: sed fecundos. Eso es bien tremendo, porque le da la capacidad de poder multiplicarse. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Fíjese que cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, hizo que los animales se sujetaran a Él, hizo que los animales le tuvieran temor a Dios, al hombre, y lo respetaran. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, en el circo, sacan los tigres de Bengala, y ahí está el hombre con un látigo, y están esos grandes tigres, hermano. Mire, no es porque el domador sea muy bueno o porque sea muy valiente, es simple y sencillamente porque los animales reconocen que Dios bendijo al hombre, lo hizo a su semejanza, y tienen temor porque cuando ellos se lanzan sobre alguien que está hecho a la imagen de Dios, se está revelando al mismo Dios, está yendo en contra de la naturaleza de Dios, que ellos saben que Dios los crió. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Pero hoy en los tiempos que vivimos, hermano, el hombre levanta su mano contra el mismo hombre. Dice que la Escritura dice que cuando estaba Caín, le dijo Dios: ¿dónde está tu hermano?
Dice que Caín se enojó y le dijo, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Y es que Caín sabía que Dios sabía que él había levantado la mano contra su hermano. Y la Biblia dice que la misma sangre clama desde la tierra, porque murió un mártir, murió un hombre al cual Dios había bendecido, al cual Dios había puesto su propia naturaleza sobre él. Mire qué tremendo es esto. Hoy que estamos en estos tiempos tan complicados, estos tiempos de tanta tecnología, hay preguntas que el hombre se hace, como por ejemplo, ¿habrán seres de otros planetas en la Tierra? ¿Tendremos visitaciones de seres que son superiores a nosotros? Y si usted empieza a estudiar y a ver en la internet y en programas que pasan, se va a encontrar que verdaderamente queda un gran misterio. Que esos seres que aparecen muchas veces con naves sofisticadas, con naves veloces, ¿por qué es que a nosotros no nos pasa nada? Y la respuesta es muy sencilla, porque la Biblia dice que Dios le dio al hombre la tierra. Mire qué tremendo es eso, ¿no? Y aunque esos seres son poderosos, saben que el que está arriba de ellos es más poderoso. Por eso la Biblia dice que cuando aquel hombre vio que habían caballos en Samaria y que estaban ahí rodeando la ciudad, dice la palabra que el hombre de Dios le dijo, ábrele los ojos, y cuando él vio que detrás de ellos habían ángeles, entonces dice las palabras que el siervo dijo, es más poderoso que el que está con nosotros, y son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Hermano, mire, usted tiene que entender que cuando Dios nos bendijo, nos dio su esencia, nos dio su naturaleza, nos dio de su poder. Las potestades y los principados saben que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Dios se reúnen, ¿para qué? Para alabar su nombre. Es más, la misma Biblia dice que los hijos de Dios tienen que bendecir su nombre. Y vamos a hablar un poco del efecto que causa cuando el hombre bendice a Dios. Pero ahorita estamos en el efecto que causa cuando Dios lo bendice a uno. A ver, ¿cuántos Dios nos ha bendecido? Dígale, Padre, gracias, porque tú me has bendecido. Porque no son simples palabras. Hay una naturaleza, hay un efecto, hay un poder que se posesiona sobre aquel a quien Dios ha bendecido. Mire cuán glorioso es eso. Quiero que caminemos un poquito y veamos algunos ejemplos bien preciosos. Dice la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 9, verso 1. Ahí va a ver usted por qué hubieron hombres en el pasado que hicieron cosas maravillosas. Hicieron cosas tan gloriosas. Dice la palabra en Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Hermano, cuando Dios bendijo a Noé, le dio la capacidad de poder hacer un arca. Hoy nosotros lo vemos muy sencillo, un arca. Pero fíjese que esa arca, a ver cuántos creen que Noé es un arca. Es que mire, hoy por ejemplo, sacan caricaturas de Noé con un arca y sacan una balsa y todos los animales ahí atrás. Y Noé con barba y los animales, no es así, hermano. Dice que le dio las medidas, le dijo cómo la tenía que hacer. Después de que Noé la hizo, ¿sabe cuánto tiempo tardó Noé haciendo esa arca? 120 años. ¿De qué tremendo es eso? ¿Cómo Noé tuvo la capacidad de hacer un arca y trabajar él y sus hijos y que todos los animales que habían en la tierra pudieran entrar dos parejas? Bueno, eso es impresionante.
¿Sabe que dicen que los científicos están tan impresionados que todavía no han descubierto todos los animales que hay en el mundo? Y ya se han extinguido muchos que nunca los lograron conocer. Pero hay vestigios, como por ejemplo, dicen que habían mamuts. ¿Han oído hablar de los mamuts? Dice que los rusos ahora tienen la tecnología, por medio de las células, van a poder clonar y hacer que un mamut vuelva a nacer. ¿De qué tremendo es eso, ¿no? Ahora, hay cosas que nosotros debemos de aprender, porque para muchos la Biblia es una fantasía. No, era un Dios operando a través de hombres comunes y corrientes, pero que Dios había bendecido y que les había dado de su naturaleza, como nos la ha dado a nosotros. Lo que pasa es que el mundo se ha encargado, hermano, de que nosotros subestimemos o que no le creamos a Dios. La misma tecnología ha desarrollado películas y cosas que hacen ver esto tan fantasioso, pero la palabra de Dios nos muestra que hubieron hombres que hicieron cosas maravillosas, porque ellos sabían que cuando Dios escogía a un hombre y lo bendecía, ese hombre no era cualquier hombre. La Biblia que tienes a la par, si eres un bendecido de Dios, no eres cualquier cosa. Tienes el poder de Dios operando sobre tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo, porque mi naturaleza no es común, porque mi naturaleza es poderosa, porque Dios ya me bendijo. Diga, Dios ya me bendijo. Aquí hay cosas que tenemos que aprender según la Escritura. Mire, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, usted va a encontrar en el verso 3 algo. Véalo bien, por favor. Cuando lo tenga, me da un amén. Deuteronomio, capítulo 28, verso 3. Dice la Escritura: bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. Mire qué tremendo es esto. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y la cría de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Mira qué tremendo. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Verso 8. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que pongas en tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Verso siguiente. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró. Ahora vea lo tremendo. ¿Cómo puedo yo alcanzar eso? Dice la Escritura: si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en tus caminos, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Hermano, qué tremendo es eso. Hoy nosotros salimos y tenemos temor si nos va a poner: no, el Señor guarda mi salida y guarda mi entrada. Sí, guarda sus mandamientos, sí andas en tus estatutos, pero fíjese que la gente no conoce ni siquiera cuáles son los mandamientos. Entonces no tiene la certeza y tiene temor. Dice: cuando estés en la ciudad, no tengas pena. Dios te guardará, Dios te bendecirá tu canasta. Es decir, sobrenaturalmente la provisión de Dios estará sobre tu casa y sobre tu mesa, porque Dios ya te bendijo. Mire qué tremendo es esto. Entonces eso nos da a nosotros la garantía de que somos los benditos del Señor, somos los escogidos del Señor. Hermano, usted y yo no somos cualquier cosa. Amén.
Entonces, cuando yo veo en la Escritura que la palabra bendición es el compartir una naturaleza, el hacerse parte de algo, y en este caso de Dios, por eso la Biblia dice en el Salmo 82, dioses sois. ¿Ya que lo leímos eso? Es decir, si lo creemos, pero no está hablando de Dios mayúscula, sino que Dios minúscula, la bendición que Dios nos ha dado. Y la bendición que Dios nos ha dado es que estando en la ciudad, estando en el campo, seremos fecundos, nos multiplicaremos, atraeremos la bendición de Dios. Todo lo que Dios ha creado está, déjeme decirle algo, diseñado para que todos aquellos que Dios ha bendecido alcancen el favor de Dios. Qué tremendo es esto, ¿no? Esto es maravilloso. No es simplemente una palabra. Verso 9 de Deuteronomio dice: te establecerá el Señor como pueblo santo para sí. Eres su escogido. Como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces yo le pregunto a usted en esta hermosa tarde, ¿valdrá la pena guardar los mandamientos del Señor? ¿Valdrá la pena andar en sus caminos? Y miro así como el enemigo trabaja. El enemigo trabaja metiéndonos pensamientos, dándonos temor. Por eso cuando Jesús fue confrontado en el desierto, dice la Escritura que Jesús le dijo al diablo: escrito está. El problema es que nosotros no conocemos lo escrito, y entonces el enemigo nos gana la batalla. Si guardareis sus mandamientos y andareis en sus caminos. Hermano, mire, yo quiero enseñarle que el hecho de que usted venga a la iglesia no es simplemente porque usted no tiene nada que hacer o porque se sintió comprometido, sino porque usted sabe que al venir acá usted va a aprender, va a conocer, se le va a enseñar y va a caminar en los caminos de Dios, y eso le va a dar a usted una inmunidad. Pongamos el ejemplo de la inmunidad. Hoy que está de moda eso en Guatemala. Yo no renuncio, voy a terminar mi mandato, porque él sabía que si perdía la inmunidad, tenía el problema que iba a estar donde hoy está. ¿Me explico? Ustedes me entienden, ¿verdad? La inmunidad es una protección que le daba la ley de esta nación. La Escritura dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros caminamos en el camino de Dios y guardamos sus mandamientos, la justicia de Dios nos ampara. El enemigo no tiene derecho sobre nosotros porque caminamos en los mandamientos y caminamos en el camino de Dios. Mire qué tremendo es esto. Entonces, hermano, que se levanten los mareros, que venga la economía difícil, que venga lo que venga, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la contraparte es que tenemos que conocer cómo opera. Fíjese que la Escritura dice que el pueblo perece, o sea, fracasa por falta de conocimiento. A ver, diga, el desconocimiento es una maldición. El conocimiento es una bendición. Dígale: yo declaro que Dios ya me bendijo con toda bendición en las regiones celestes, juntamente con Cristo Jesús. Esa es nuestra garantía, hermano. Entonces entendemos que el Evangelio no es una religión. Usted no pasa en un lugar y se persina. No, usted sabe que Dios está vivo y que cuando usted viene a este lugar alaba a Dios que está vivo, a un Dios que le habla, a un Dios que le hace sentir su presencia, a un Dios que se goza cuando ve que usted le alaba. ¿Qué repercusiones tiene cuando nosotros bendecimos su nombre? El salmista David descubrió eso y por eso él decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué tremendo es, hermano. En el libro de Gálatas capítulo 3 verso 9
Dice el apóstol Pablo a través de este pasaje de la Escritura: así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Dice que Abraham se convierte en el padre de la fe porque le creyó a Dios. A ver, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos saben que Dios existe? Hasta el mismo diablo lo sabe y tiene temor porque Dios es real. Y entonces no es solamente que creamos que Dios existe. En la Biblia dice: y Él es galardonador de los que le buscan y de los que le sirven. Ahora, una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Y si yo le lanzo esa pregunta, yo sé que usted va a decir amén, hermano. La pregunta es: ¿cuántos le creen a Dios? Y fíjese que ahí el porcentaje es verdaderamente mínimo. ¿Qué hacemos cuando la adversidad nos acecha? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando estamos en un problema difícil? ¿A quién acudimos? ¿A Dios o al hombre? Dice que muchas veces buscamos al amigo, buscamos al familiar. Y el mismo Dios hace que el amigo y el familiar no nos ayude para ver si de repente nos acordamos en buscarle a Él, en pedirle a Él. La Escritura dice algo, dice que para el que cree todo es posible, ¿verdad? Diga todo. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? ¿Cómo salimos de nuestros problemas si para el que cree todo es posible? Es porque no creemos que Dios tenga la capacidad, o no creemos que Dios ya nos haya bendecido para que la fe que Él puso en nosotros se active. La naturaleza que Él ha depositado a través de su bendición haga que tengamos un vínculo tan tremendo que podamos alcanzar cualquier cosa, porque la Biblia dice: todo es posible. Pero ¿cuántas veces nos quedamos en cosas tan sencillas, hermano? Porque nuestra fe es muy baja, es muy poca. Porque no le hemos creído a Dios en la dimensión exacta. Pero Gálatas dice: así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. Porque Abraham recibió la promesa: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Hermano, y la Biblia nos muestra que Abraham era el prototipo de un hombre que le había creído a Dios. Fíjese que Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Aram. Era un caldeo, y los caldeos se especializaban en tener dioses. Ellos, en su necesidad, en su anhelo de encontrar cosas sobrenaturales, hacían dioses, eran politeístas. Pero de repente se le revela a Dios, y lo que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te prosperaré. Y hermano, y Abraham le creyó a Dios. Por eso hoy nosotros decimos que somos hijos de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Es que no fue fácil creerle a Dios. Eso no se daba como hoy. Puede ser que muchos hayan creído que ser cristiano es bueno, y a veces hasta se pone de moda ser cristiano. Pero el cristiano verdaderamente es aquel que le cree a Dios, aquel que nace de nuevo, aquel que su naturaleza es transformada y sabe que Dios lo bendijo, y sabe que Dios lo escogió, y sabe que tiene que obedecerle, y sabe que tiene que servirle. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tiene que caminar en sus caminos. Entonces será bendito, ya sea en el campo o ya sea en la ciudad. Entonces el apóstol Pablo dice: así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento cómo operaron algunas cosas en Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús tenía la capacidad de poder afectar el mundo espiritual? Yo creo que hasta la saciedad hemos hablado de esto. Cuando Nicodemo llega con Jesús, le dice:
sabemos que has venido de Dios porque haces cosas que los demás no pueden hacer. Por eso sabemos que has venido de lo alto. Sabemos que eres un maestro de Israel. Entonces veamos qué hacía Jesús. Marcos capítulo 6, verso 41. ¿Por qué Jesús tenía esas facultades? Cuando usted lo tenga, me da un amén. Dice la Escritura que las multitudes lo seguían y las multitudes tenían hambre. Entonces dice en el verso 41 del capítulo 6 de Marcos, entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Dice que la bendición que Dios le había dado a los primeros hombres, había dicho: te bendeciré y te multiplicaré. Entonces Jesús sabía que bendiciendo los panes operaba un milagro de la multiplicación. Qué tremendo es eso. Porque es que Jesús verdaderamente creía en él. Entonces tomó los panes, dice la Escritura en el capítulo 6:41, y los peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Es decir, les compartió de su naturaleza multiplicadora, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los peces entre todos. Mire qué tremendo es eso. Porque Jesús le creía al Padre. Diga, la bendición es multiplicación. María, nos vamos a multiplicar, porque Dios ya nos bendijo. Declaramos que vamos a multiplicarnos para la gloria de Dios. Porque la promesa es que al que Dios bendice, puede multiplicar. Entonces, la bendición es que nosotros tengamos la capacidad de multiplicar. Mire qué tremendo es eso. Aria, Dios ya me bendijo. Yo puedo multiplicar. ¿Sí o no? Aria, tenemos que multiplicarnos. Esa es la palabra que trae bendición. Eso es lo que produce la bendición de Dios. Dice que los bendijo y los multiplicó. En Marcos capítulo 10, verso 16, dice la Escritura: y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo sus manos sobre ellos. Vamos a tener que tocar algunos puntos doctrinales, como por ejemplo la imposición de manos, porque es que se imponen las manos. Cuando nosotros entendemos cómo se imponen las manos, y el apóstol Pablo dice: no pongáis las manos a la ligera, sino que cuando viene el entendimiento y el discernimiento de imponer las manos, porque cuando usted impone las manos, usted tiene la capacidad de reprender al mundo espiritual. Pero cuando usted pone las manos, usted tiene la capacidad, oiga, de multiplicar y de bendecir. Veamos en Lucas 24:50. Después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció, dice en el verso 51, que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba. Jesús, aún en las últimas, cuando iba a ser glorificado, Él siempre bendecía a sus discípulos. Porque Él sabía que bendiciéndolos, les estaba transmitiendo naturaleza divina. Mire qué tremendo es eso. Ahora, es muy importante que veamos algunos aspectos que sucedieron. Fíjese que en el Antiguo Pacto, por ejemplo, en algunos otros hombres, veamos en el Salmo 16:7. Oiga lo que el salmista dice, lo que el salmista dejó escrito. Dice: bendeciré al Señor. Y ahí le voy a hablar de el hombre bendiciendo a Dios. Fíjese que los sacerdotes judíos
tenían el entendimiento y la revelación. Miren, pues, que cuando ellos bendecían, el sacerdote judío que bendecía, sabía que esa palabra venía de una fuente espiritual. Y ellos también sabían que cuando maldecían, esa palabra venía de una fuente espiritual, que no es Dios. Diga, Dios solo bendice. Entonces ellos sabían que cuando ellos bendecían, la bendición primero pasaba sobre ellos y después llegaba a donde Dios quería que llegara. Entonces bendecir es una fuente de activación de naturaleza divina. Ellos no podían maldecir porque sabían que la maldición tenía el mismo principio. La maldición no viene de Dios. Diga, nosotros fuimos creados solo para bendecir. Por eso cuando usted se enoje con alguien, hermano, bendiga. Y cuando usted vea que alguien está contento, bendiga. Diga, fuimos creados para bendecir, porque nuestra naturaleza está sustentada en Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enojamos? Dice que un chorro no puede tener dos fuentes, agua dulce y agua amarga. O es agua dulce o es agua amarga. Todavía hay incursiones de potestades espirituales que operan en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros no podemos decir malas palabras, porque nuestra naturaleza es buena. O de vez en cuando nos echamos algunas malas. Examinémonos un poquito. Ahora, veamos algunos ejemplos de lo que el salmista dice, porque aquí vamos a hablar el otro lado de la moneda. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruirá. Hay otro pasaje que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza en mi boca siempre estará. Mire qué tremendo es eso. ¿Por qué cree que hombres como David, estos hombres eran tan victoriosos? Porque conocían fuentes que se activaban. Porque conocían, déjeme decirle, los principios eternos del reino. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza de continuo estará en mi boca. Por eso cuando tú vienes y alabas a Dios, déjame decirte que el primero que está siendo bendecido es Dios, porque estás conectado con la fuente poderosa que Dios te dio, porque Dios es bueno, porque te hizo una fuente de vida. Mire qué tremendo es esto. Ahora veamos algunos beneficios que son bien tremendos, hermano. Romanos capítulo 1, verso 25. El apóstol Pablo habla de la justificación de Dios. Justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Pero sucede que en este pasaje de la Escritura el apóstol Pablo revela algo. Porque dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Mira qué tremenda revelación. Por eso, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Padre de consolación. Ahora, tenemos que ir a un punto, ahí nos vamos a tener un poquitito, hermano. Fíjese que cuando la Escritura habla, miren, el Nuevo Testamento no es más que una incursión para poder tomar Canaán, la Canaán espiritual, la tierra de bendición, que está en esta tierra. Mire, usted no tiene necesidad de irse al norte, hermano, para alcanzar las bendiciones de Dios. Lo que necesita es activarlas. Mire, yo he tenido el privilegio de estar allá, y allá hay gente que está arrepentida de haberse ido,
¿Por qué razón? Porque ellos creyeron que al haberse ido allá, ya todo iba a cambiar. No. Los problemas que usted tiene acá, y si se va para allá, se los lleva. Y a veces, pongamos un ejemplo. Yo me voy a ir para el norte, pero no tengo cómo irme. Voy a prestar para irme, y presta. Hipotecan una casa. Y cuando se van para allá, los agarra la migra y los manda de regreso. ¿Se quedaron endeudados o se quedaron sin casa? Los que pasaron, déjeme decirle que hay cosas tan terribles. Ellos no tienen la libertad de acción de vivir porque no tienen papeles. Usted no sabe lo que es vivir en este país sin papeles. Y andan con temores, con un montón de limitaciones. Y los que los contratan, como saben que no tienen papeles, les pagan menos si quieren, si no, no. En su gran mayoría, muchos que se van, viven 6, 7, 8 en un garage, porque no les rentan y porque no tienen el dinero para pagar. No crea que es fácil. Lo que nosotros tenemos que entender es que la Escritura dice en el libro de los Efesios, váyase conmigo al libro de Efesios capítulo 1, fíjese que Efesios es para la iglesia de hoy como el libro de Josué era para la iglesia del antiguo pacto. Cuando era necesario tomar la tierra de Canaán, la tierra de bendición, Dios preparó a un hombre. Fíjese que Dios le había dicho a Moisés que iba a pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero algo pasó. Y Josué, dice la palabra de Dios, que era el que ayudaba a Moisés. Dice que lo que le decía a Moisés que hiciera, Josué lo hacía. Pero Josué era más joven. Y entonces cuando Moisés golpeó la peña y no le habló, entonces Dios le dijo, no vas a pasar a la tierra de Canaán. Y entonces le dice a Josué, Moisés va a morir, pero tú vas a pasar al pueblo a la tierra de bendición. Como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y le da la promesa. Se necesitaba un hombre con una mentalidad distinta para llegar a tomar la tierra de Canaán. Canaán significa tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel, tierra de riqueza, tierra de abundancia. Hermano, mire, Dios no nos mandó acá para que vivamos escasez, porque ya nos bendijo. ¿Cuánto lo creen? Él quiere que nosotros seamos prósperos, Él quiere que nosotros multipliquemos, que todo lo que nuestras manos toquen sea bendito. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo le quiere revelar a la iglesia en el nuevo pacto cómo tomar la Canaán espiritual, porque en el antiguo pacto ellos tomaron la Canaán natural, donde habían gigantes, donde habían a qué vencer, y le dio estrategias y le dijo, esta tierra que vas a ir es una tierra que fluye leche y miel. Los antiguos sabían que la leche, alguien que tenía leche, tenía ganado, y la misma palabra ganado quiere decir que gana, riqueza. Y la miel tiene la virtud de poder abrir los ojos del entendimiento. La Biblia lo muestra, dice que cuando Jonatán tomó miel del panal, sus ojos se abrieron. Entonces esa tierra tenía la cualidad de ser una tierra próspera, pero se necesitaba leche y miel. Entonces cuando Dios le dice a la iglesia que tiene que tomar la tierra de bendición, mire, la tierra de bendición está en el lugar donde Dios nos tiene. Ahora diga, esta es la tierra de bendición. Lo que necesito es que puedas ver dónde está la leche y la miel, dónde está la riqueza, dónde está la prosperidad. Ver, tener discernimiento, tener entendimiento. Entonces lo primero que hace es que le revela y le da el libro de los Efesios. Y cuando lea el libro de los Efesios, ya tiene el verso que yo le di, y le dice, bendito sea, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes juntamente con Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y lo aceptamos, recibimos la bendición. Y nuestra naturaleza cambia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Él nos bendijo con toda bendición.
Y la palabra bendición quiere decir nos compartió de su naturaleza divina. Nos dio de su esencia, para que nosotros tengamos la facultad y la capacidad de poder alcanzar. Pero en nuestra vida tiene que haber siempre palabras de bendición. Mire, cuando cantamos, por ejemplo, hoy he venido con dulces palabras a este lugar de adoración, el primero que se está haciendo bendecido es uno. David lo sabía, por eso era el dulce cantor de Israel. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces usted no puede venir a este lugar simplemente a ver cómo alaban los demás, porque usted no está activando. Es como prender el switch, hermano. Es como prender el wireless o el wifi. Usted lo enciende y entonces se conecta en Dios, en el mundo espiritual. A ver, diga, Dios es bueno. Dios lo único que tiene para nosotros es bendición, pero nosotros no entendemos. Entonces el apóstol Pablo le dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza. Está en 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia... Primero, detengámonos un poquito y yo voy terminando. Hemos entendido esto porque yo me he percatado de enseñarle a ustedes. Dice la Escritura que Dios se place en hacer misericordia. Eso quiere decir que cuando tú te cometes un error y qué sé yo, y vienes con el moco caído acá, ponte a cuentas con Dios. En el libro de los Hebreos dice que todo sacerdote, a ver, ¿cuántos somos sacerdotes? Para ofrecer un oficio, dice, primero tiene que presentar ofrendas por sí mismo. Fíjense que el sacerdote, cuando entraba al antiguo pacto en el tabernáculo, lo primero que tenía que hacer era bañarse y cambiarse las vestiduras, y tenía que ponerse vestiduras de lino fino. Entonces, cuando tú vengas a este lugar y sabes que en la vida te ha ido difícil, que de repente ibas manejando y alguien, en lugar de bendecirte, te dijo cosas y tú también le dijiste, dice: Señor Padre, yo reconozco, Padre, que cometo errores, que hago cosas malas, porque la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presentar mis ofrendas. Dice: Señor, si yo me equivoqué, yo cometo errores, pero tu palabra dice que tú me bendijiste con toda bendición. ¿Cuánto lo creen? Pues dice que para el que cree, entonces, pues yo lo declaro, Padre, y lo confieso delante de los principados y de las potestades que tú me bendijiste. Tú me bendijiste. Y entonces, cuando tú te presentas delante de Él, accionas, cambias el switch. Y entonces el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, verso 3: si un hombre bendice a otro hombre, lo hace para constatar la presencia de la acción poderosa de Dios en esa persona. Oiga, eso quiere decir Pedro. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia... Fíjese que cuando el Señor, en su gran misericordia, porque la Biblia dice que su misericordia es más grande que los cielos, y nueva es cada mañana. Mira, hermano, póngase de noche, una noche clara, y mire para arriba, y la misericordia de Dios es más grande que eso. Él sabe que todos nos equivocamos, y todas las mañanas manda una dotación de misericordia de ese tipo. Entonces yo vengo: Padre, según tu misericordia, yo sé que tú tienes misericordia de mí. Y entonces, cuando tú cometes un error y pides perdón a Dios, presentas tu ofrenda y dices: pero tu palabra dice que tú me bendijiste con toda bendición en las regiones celestes. Entonces
le hace el otro lado de la moneda. Y entonces empiezas a participar de esa naturaleza divina. Y la Biblia dice que Dios se place en hacer misericordia. Cuando el acusador nos acusa, Él dice, sí, pero yo pagué por Él en la cruz del Calvario y yo lo bendigo con toda bendición. En pocas palabras dice, ¿cómo te quedó el ojo? Porque Dios se place en eso. ¿A cuántos cometemos errores? Pero tiene abogado que intercede por nosotros y tiene la palabra. Y entonces Pedro dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos. Verso 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ay, qué tremendo es eso. Quiero terminar diciéndole algo, hermano. Bendecir no son simples palabras, es compartir naturaleza. Amén. Y cuando Dios nos bendijo, compartió su naturaleza en nosotros. Pero Él espera que nosotros podamos poner en práctica como Jesús lo hacía, hermano. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo hizo Jesús para multiplicar los panes? Activar la palabra, dice, y te multiplicaré. Entonces, la bendición tiene la capacidad de multiplicar. Mira, yo le voy a poner un ejemplo acá. Algunos de los que están acá tienen negocios, ¿sí? Ahora diga, Dios multiplica. ¿Sí? Créale a Dios. Usted sabe que cuando nosotros diezmamos, Dios te dice, te lo voy a devolver. Y te lo voy a devolver multiplicado, porque mi bendición no es sumar, es multiplicar. Pero el enemigo viene y dice, no, si tú das, lo poco que das, te lo están quitando. Oiga cómo trabaja el enemigo. Tú tienes que decidir, ¿a quién le crees? O le crees a Dios, o le crees al enemigo. O le crees a Dios, o le crees al sistema, que es el mundo. O le crees a Dios, o le crees a la carne. Nuestros tres enemigos es el diablo, y es un gran enemigo, hermano. No porque sea poderoso, porque el Señor le quitó todo el poder. Pero hasta el mismo Jesús fue tentado y le dijo, si postrado me adoras, te voy a dar el mundo y todo lo que en él hay. Entonces le dijo, adórame. El segundo enemigo es el mundo, porque el mundo nos atrae. El mundo nos cautiva. Por eso el salmista dijo, atráeme a ti como la miel atrae a las abejas. ¿Qué cree usted que sale la abeja a buscar? Miel. ¿Saben qué hacen los apicultores cuando llueve mucho y no hay abejas? Porque se mueren las abejas, hermano. Ellas salen a buscar y de repente en lugar de buscar se encuentran en una tormenta estas. Entonces ellas tienen que conocer los ambientes climatológicos. Entonces el salmista le dice, atráeme, como la miel atrae a las abejas. A ver, dígale usted al Señor, atráeme, como la miel atrae a las abejas. Y seguiremos en pos de ti y caminaremos y alcanzaremos aquella bendición que tú ya nos diste, porque en mí está la capacidad de multiplicar, de prosperar.
Tiempos de Victoria con Luis Jerez.